Hola, soy Diana García, bienvenidos una vez más a Opinión Mundial. Para el día de hoy les tengo un representante del Partido Liberal. Él es Guillermo Rivera y nos va a hablar acerca de un tema muy controversial que está ocurriendo entre Colombia y Ecuador. Representante, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Diana? Muy contento de estar aquí en su compañía. Bueno, yo también estoy muy contenta de tenerlo por primera vez aquí en Opinión Mundial y sé que hoy vamos a hablar un tema que está ocurriendo entre Colombia y Ecuador y ha sido un tema acerca de unas fumigaciones. Yo quiero que nos explique un poquito y que usted mismo le cuente este tema a todos los televidentes. Bueno, hace unos años, aproximadamente 5 años, Colombia suscribió un acuerdo con Ecuador, en el cual Colombia se comprometió a no asperjar con glifosato en los 10 kilómetros que cubrían la frontera entre los dos países. En el año 2009, las aspersiones que se desarrollaron en el territorio colombiano muy cerca de la frontera alcanzaron el territorio ecuatoriano. En virtud de ello, Ecuador interpuso ante la Corte Internacional de La Haya una demanda argumentando que Colombia había violado ese acuerdo suscrito años atrás. Y hace un mes y un poco más, Colombia tomó la decisión de conciliar con Ecuador esa demanda. Okay. Y esa conciliación tiene como consecuencia que Colombia indemnizará a Ecuador con 15 millones de dólares americanos. Pero más allá de eso, lo realmente importante de este asunto es que los argumentos ecuatorianos siempre han sido aquellos que señalan que el glifosato pone en riesgo la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Al aceptar Colombia conciliar esta demanda, le está dando la razón a los argumentos ecuatorianos. Por lo tanto, lo que uno se pregunta es, el glifosato pareciera por Colombia ser reconocido como un químico que pone en riesgo la salud y el medio ambiente de los ecuatorianos, pero no ocurre lo mismo con los colombianos. Por lo tanto, si el gobierno colombiano fuese coherente, debería tomar la decisión de suspender de manera inmediata las aspersiones con glifosato en el territorio colombiano. Aquí en Colombia, ¿qué partes o qué zonas son las que más se están siendo fumigadas con glifosato? Bueno, el glifosato o las aspersiones con glifosato hacen parte de la estrategia de lucha contra las drogas. Y en ese orden de ideas se asperja con este químico en aquellas áreas en donde hay cultivos de uso ilícito, fundamentalmente cultivos de hoja de coca. Los departamentos donde se desarrolla de manera más intensa la aspersión son Nariño, Putumayo, el departamento de Guaviare, en el norte de Santander, en la zona de Catatumbo, que fue objeto hace unos meses pues, de intensas protestas, y de manera esporádica también se desarrollan fumigaciones en el departamento del Cauca. Lo que desde hace muchos años hemos venido planteando es que primero la fumigación no ha sido eficaz en la lucha contra las drogas, porque lo que ha venido ocurriendo es que se ha presentado lo que los académicos denominan el efecto globo, es decir, que se asperja con intensidad en un área determinada del territorio colombiano y los cultivos se trasladan hacia otro departamento. Y uno puede observar cronológicamente en las 2 últimas décadas lo que ha ocurrido. En principios de los 90 el departamento con el mayor número de hectáreas de coca era el Guaviare. Se asperjó intensamente en el Guaviare. A finales de esa misma década, el departamento con el mayor número de hectáreas de hoja de coca ya era Putumayo. Y se asperjó intensamente a finales de los 90 y a principios de la primera década de este siglo en Putumayo. Y hoy el departamento con el mayor número de hectáreas de hoja de coca es el departamento de Nariño. Por lo tanto, usted y los televidentes pueden observar cómo la franja de los cultivos se ha venido corriendo en la medida en que se han desarrollado aspersiones de manera intensa. Hoy se dice que se han asperjado más de 1 millón de hectáreas en Colombia. Y sin embargo, la cifra de reducción de los cultivos no alcanza el 500.000. Luego se han asperjado muchas más hectáreas de las que efectivamente han contribuido a eliminar los cultivos de hoja de coca. Eso sin contar pues, los riesgos para la salud y para el medio ambiente que incluso ya han sido documentados por un estudio muy importante. Eso le quería preguntar, representante. Hay muchos riesgos y hay mucho daño en la parte de la naturaleza y hasta para el ser humano. Pero ¿qué mecanismos está tomando el gobierno preventivos ante estas fumigaciones
de pronto programas de ayuda a los campesinos para que no sigan fumigando con glifosato, sino otro tipo de químico que no sea tan dañino como este? No, realmente lo que el gobierno ha dicho es que no hay riesgos de toxicidad con el glifosato, y para ello siempre se ha soportado en unos estudios que desarrolló la CICAD a través de recursos de la Organización de Estados Americanos. Lo que siempre hemos dicho es que esos estudios no son objetivos, porque los recursos de la OEA son recursos de los gobiernos del sistema interamericano y por lo tanto recursos de los Estados Unidos y recursos del gobierno colombiano. En ese orden de ideas no pareciera haber objetividad en este estudio, pero además en este año se publicó una investigación muy importante de un investigador de la Universidad de los Andes que se llama Daniel Mejía. Él lo que hizo fue estudiar 50 millones de historias clínicas de los hospitales de municipios que fueron asperjados con glifosato y estudió esas historias clínicas tanto en la época de aspersión comparadas con la época de no aspersión. Y lo que encontró ese estudio es que en las épocas de aspersión se incrementan las consultas médicas por problemas dermatológicos y por interrupciones de embarazo, es decir, abortos. Okay. Y la dimensión del incremento de las consultas médicas por estas dos causas, epidemiológicamente lo que están indicando es que hay una relación de causalidad entre el glifosato y las alteraciones dermatológicas y las interrupciones de embarazo. O sea que en cierto caso el país de pronto no está suspendiendo el glifosato ni está utilizando otro químico diferente para, pues ellos aceptan el glifosato aquí en Colombia. O sea, el Estado colombiano acepta el glifosato y le repito, son estudios financiados por la OEA que a mi juicio en la medida en que son financiados con recursos del gobierno colombiano y del gobierno de los Estados Unidos no tienen la objetividad que deberían tener un estudio de esa naturaleza. Por eso me parece a mí que hay que considerar de manera seria otros estudios que vienen realizando otros académicos y evaluar la posibilidad de cambiar de estrategia, porque incluso Colombia firmó un tratado multilateral, es signatario de ese tratado, que incorpora el principio de precaución ambiental, que significa que cuando haya dudas sobre los efectos de una determinada acción para el medio ambiente, esta no se debe desarrollar. Y claramente hay una controversia académica frente a los efectos del glifosato. Hay gente que dice que eso no tiene ningún tipo de efecto negativo para la salud ni el medio ambiente, pero también hay quienes dicen lo contrario. Luego, esta controversia, esta duda debería precipitar una suspensión y evaluar una estrategia distinta para la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Colombia le llegaron a una conciliación con Ecuador. Así es. 15 millones de dólares tienen que pagarlos. ¿Qué va a pasar con las personas que sí han estado afectadas con el glifosato aquí en Colombia? ¿Usted cree que de alguna manera hay que pagar este daño y cómo se puede pagar? Lo que pasa es que es muy difícil establecer quién ha sido afectado por el glifosato porque en ninguna parte se ha evaluado individualmente a las personas que pudieran eventualmente tener una afectación de salud como consecuencia del glifosato. Lo que hay es un estudio epidemiológico que revisa un conjunto de historias clínicas y llega a la conclusión de que en las épocas de aspersión se incrementan las consultas por problemas dermatológicos y por interrupción de embarazo. Por lo tanto, es muy difícil establecer quién realmente ha sido afectado. Lo que creo es que habría que desarrollar, no a manera de indemnización como se ha hecho con Ecuador, pero yo sí diría que a manera de compensación con las zonas en donde se ha asperjado con glifosato, precipitar una política intensa de desarrollo rural, porque en gran medida la existencia de este tipo de cultivos tiene que ver también con la falta de alternativas de producción rural. Son zonas de colonización, zonas de bosque tropical en donde no hay una tradición de producción rural tradicional y por lo tanto valdría la pena desarrollar una política de desarrollo rural que tenga una inversión del tamaño de lo que Colombia se comprometió a pagarle a Ecuador. Es que yo he dicho en varias ocasiones que ya quisieran departamentos como Nariño y Putumayo, que son los del corredor fronterizo, tener una inversión como la que van a tener Sucumbíos y Esmeraldas, que son las provincias de Ecuador en la frontera, por cuenta de recursos del Estado colombiano. Es que el mensaje es complejo. El mensaje es,
Hay riesgo para la salud y el medio ambiente ecuatoriano, pero no para la colombiana. Pero no para el colombiano. Y además hay una inversión Sí. muy importante con recursos colombianos en territorio ecuatoriano. Luego ya quisiéramos los colombianos una inversión semejante que, entre otras cosas, nos está haciendo mucha falta. Representante, supimos que usted le mandó una carta al presidente de la República hablando y contándole sobre este tema, y pues me imagino que diciéndole todo lo sucedido. Háblenos un poco de ese mensaje. ¿Qué fue esa carta? ¿Qué decía? No, yo lo que le estoy diciendo al presidente es que si los argumentos ecuatorianos han sido siempre los de riesgos para el medio ambiente y la salud para oponerse al glifosato, y si Colombia concilia una demanda ante la Corte Internacional de La Haya que interpuso Ecuador, pues implícitamente se le está entregando la razón a los argumentos ecuatorianos. Sí. Y que coherentemente el gobierno colombiano lo que debería era suspender las aspersiones. No he recibido respuesta, digamos, directa. Sé que la remitieron a la Cancillería y al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente. Pero cuando este programa se emita, pues yo ya habré hecho un debate y esperamos que en ese debate el gobierno exprese una posición mucho más clara sobre mi petición, porque en ese debate lo que voy a plantear es justamente una serie de argumentos como los que he dicho hoy para que el gobierno ojalá suspenda las aspersiones con glifosato en el territorio colombiano. Díganos un argumento bien fuerte, por ejemplo. El estudio de Daniel Mejía. Son 50 millones de historias clínicas, es un estudio epidemiológico de un tamaño enorme y que no se puede simplemente desechar con base en los estudios que financiaron con recursos de la OEA. Es que yo lo que creo es que debe existir una autoridad académica neutral, que no dependa del gobierno, que no esté financiada con recursos del gobierno, para que nos diga si hay o no riesgos para la salud y el medio ambiente. Ese argumento me parece que es de una enorme contundencia, pero además hay un argumento de carácter jurídico, y es que Colombia es signatario de un tratado multilateral que en materia medioambiental incorpora el principio de la precaución, y existiendo dudas sobre la toxicidad del glifosato y con relación a ese principio, pues deberían suspenderse ese tipo de acciones de aspersión con glifosato. Bueno, representante, ojalá que le vaya muy bien con este tema, porque la verdad es un tema muy interesante. Millones de colombianos que no tienen ni idea qué es el glifosato, y muchas veces tampoco tenemos idea del daño que le está haciendo tanto al medio ambiente pues como a los seres humanos. Así es. Yo creo que de una parte está en juego la salud de muchos colombianos que viven en las zonas en donde se asperja con glifosato, pero además también está en riesgo el medio ambiente, ahí sí de todos los colombianos, porque si se asperja con glifosato en la costa pacífica, en la Amazonia, que son ecosistemas frágiles que tienen condición estratégica para el futuro de nuestra sociedad, sobre todo para un medio ambiente sano, en la medida en que el bosque amazónico y el bosque de la costa pacífica capturan CO2, la preservación de esos ecosistemas para todos los colombianos es muy importante, y debería la sociedad colombiana saber que con este químico se está poniendo en riesgo todo su medio ambiente, su patrimonio ambiental. Además que hoy en día el medio ambiente es algo que de verdad la sociedad lo está tomando con suma importancia, y no solamente la sociedad, sino muchos organismos internacionales que están tomando este tema con mucho poder. Así es, la sociedad cada vez se está dando cuenta de la importancia con la que hay que considerar el futuro del medio ambiente, y bueno, Colombia no puede ser la excepción. Colombia debería asumir una actitud proactiva de cuidado frente al medio ambiente y de solicitarle, como en este caso al gobierno, desechar políticas que lo pongan en riesgo. Bueno, representante, muchas gracias por haber venido a Opinión Mundial. Con mucho gusto. Bueno, y yo me despido, soy Diana García, nos vemos en una próxima emisión aquí en Opinión Mundial.